La Procuraduría General de la República recibe esta sentencia y debe reparar el daño que le causó a esta mujer después de haber sido acusada y aprehendida ilegalmente por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delito contra servidores públicos. Durante la sesión pública del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, encabezada por el magistrado presidente, este órgano jurisdiccional, Manuel Jalivis Pelayo, también consideró que la autoridad responsable incurrió en irregularidad administrativa, lo cual le ocasionó un daño patrimonial y moral, y de acuerdo con la revisión de las pruebas correspondientes para determinar que esa institución debe pagarle las respectivas indemnizaciones. Los magistrados emitieron 8 votos a favor y 2 en contra de la ponencia y tesis elaborada por la magistrada Nora Elizabeth Urbi Genel, y consecuentemente resolvieron que resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteado por el director general de Asuntos Jurídicos de la PGR, en tanto que la actora Jacinta Francisco Marcial acreditó los extremos de su pretensión. En consecuencia, declaró la nulidad de la resolución impugnada por los fundamentos y motivos vertidos en el citado fallo y condenó a la PGR a la reparación de los daños causados a la actora. Es lo que se puede leer en la primera parte de esta comunicación oficial, donde se reporta que ordena este tribunal a la PGR indemnizar a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial. Esta noche en CNN está en este estudio la propia actora de esta historia, Jacinta. Gracias por estar aquí, doña Jacinta, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí y gracias a Andrés Díaz Fernández. Andrés es abogado del Centro PRO, que ha sido esta organización importante en México, sin duda, que ha llevado el caso en cuestión. Gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido, Andrés. Y bueno, el alcance, Andrés, de esta historia se aprecia en una resolución de esta naturaleza. ¿Podrías hacer un recuento general de los años transcurridos, del caso mismo, de lo que se resuelve y de lo que hay en el fondo? Claro que sí, trataré de ser breve. El 26 de marzo de 2006 llegan 6 agentes federales de investigación sin ninguna orden, sin ningún uniforme, sin nada que avalara su proceder, y empiezan a decomisar algunos productos en el Tianguis de Santiago Mezquititlán, municipio de Amealco, en Querétaro. La gente pensaba que eran rateros, entonces los empieza a llevar a la delegación, los empiezan a rodear y entonces ahí solicitan apoyo a sus superiores. Los superiores van y dicen que se trató de un malentendido y dicen que van a reparar ahí por los discos, por los productos, por todo lo que se habían destrozado, ¿no? Pero ellos ya estaban fraguando un plan esa misma noche y era la fabricación del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Ellos empiezan a hacer parte. Traen consigo a un fotoperiodista, solamente a un fotoperiodista, que al día siguiente publica en un diario de San Juan del Río, Querétaro, que había un AFI secuestrado. Hay muchísimas fotos donde no se ve ninguna agresión, pero de esas fotos los agentes sacan 3 caras, que es la de Jacinta, la de Alberta y la de Teresa. Con base en esas fotos únicamente ellos empiezan a hacer acusaciones más precisas en contra de ellas y a inventar que las querían linchar, que querían quemarlos, etcétera. Digamos, toda una concepción que se tiene, digamos, en México de discriminación de los pueblos indígenas y que son todavía vistos por la autoridad como si fueran pueblos salvajes. Ella es llevada, Jacinta y Alberta y Teresa son llevadas bajo engaños 3 meses después. No saben de qué se les acusa. Solamente una semana después, por las compañeras del propio penal, se enteran de qué es el delito de secuestro, porque no lo sabían, y ahí empieza toda una batalla legal que en gran parte nadó de muertito, es decir, los agentes jamás volvieron a pararse al juzgado, es decir, las supuestas víctimas del delito nunca les importó. Ahí es cuando nosotros un par de años después nos entramos. Los agentes secuestrados, entre comillas, por las mujeres. Exacto. No vuelven.
presentan su declaración y se van. Así es, porque así funcionan las cosas. Ellas son exhibidas en los medios de comunicación como máximas secuestradoras y ya con eso parece que ya se tiene toda la razón de culpabilidad, ¿no? Empieza, digamos, toda esta batalla. Jacinta y su familia no sabían siquiera que podían tener acceso a un defensor de oficio, entre otras cosas. Era el primer problema que tenían. Y bueno, 2 años después nos enteramos por la hija de Jacinta y por don Guillermo, el esposo de Jacinta, del asunto, y empezamos a documentarlo en el Centro Miguel Agustín Pro. Se obtiene su libertad en el caso de Jacinta por conclusiones de no acusación, es decir, la PGR dice: ya no puedo sostener esta acusación, y entonces ya me retiro, ¿no? Me retiro de presentar las pruebas, ¿no? No lo hacen sí en el caso de Alberta y Teresa, que ya salen posteriormente en una apelación de la primera sala de la Suprema Corte. Pero después de 3 años, 3 meses que Jacinta pasó en prisión de manera injusta, y nosotros, al ver también muchos casos similares en México, planteamos con Jacinta la posibilidad de presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado para que se repare el daño. Esto no lo habíamos hecho. Esto es con base en una ley algo nueva del 2005, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y entonces Jacinta y su familia acceden, al igual que Alberta y Teresa, y se presenta ante la PGR, quien dice: yo actué bien, yo no tengo ningún daño que reparar. Esa sentencia de la PGR del 2012 fue la que se llevó al tribunal, que en 20 de noviembre del año pasado y ahora, con el caso de Jacinta, resuelve que sí, que la PGR es responsable porque actuó de manera irregular, causó un daño material y un daño moral a Jacinta, a Alberta y Teresa también, y no solamente los obliga a una indemnización, sino también a una disculpa pública. Entonces son precedentes históricos. Sí, hay una sentencia de 21 años. Sí, en su momento, perdón, te interrumpo, Andrés, Jacinta, en su momento usted recibió una sentencia de 21 años de cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? 3 años y 2 meses. ¿Cómo fueron las cosas en la cárcel? Pues bueno, para mí pues fue muy difícil, ¿no? Pues tanto a mí como tanto a mi familia, porque pues de 3 años de no estarme con mis hijos, con mi familia, y todavía me sentencia para 21 años, y sí, muy, muy difícil, más que a través con con las compañeras que son todos nosotros, que éramos, que no, pues no, bueno, yo no sabía hablar en español casi nada, no entendía lo que todo. Y pues me empezaba a decir, yo sufrí mucho por lo mismo de que me decía que era india, que no quería que juntáramos con ellas, y no, pues fue muy difícil, muy duro, sí, pero bueno, la directora y el ingeniero, para qué voy a decir, ellos eran buenas gentes, pero solamente a través de las compañeras donde los que me tocaron vivir. Y sí, eran muchos las que me hablaban, nos llevábamos bien, yo como unos 5 o 6, la que me hablaba bien, pero las demás no. Pues sí, fue muy difícil, no, casi no, pues que como que, bueno, yo no quería juntarme con ellos, ni creo que ni ellos, porque casi no me entendía bien, y entonces pues como que se fastidiaba, o preguntas que yo no entendía, le preguntaba, y entonces me explicaba, pero más me explicaba, yo no entendía nada, entonces no, y sí, entonces sí, para mí fue muy difícil, y pues de pensar todavía no, porque sí fue muy duro. Duro, sí. Déjeme, Jacinta, Andrés, ir a una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Sí, dicen que sí. Regresamos en esta conversación con doña Jacinta Francisco Marcial, esta mujer que fue acusada de delitos de privación ilegal de la libertad, como ha dicho Andrés, en su modalidad de secuestro y delitos contra servidores públicos, y que fue detenida el 3 de agosto de 2006 y sentenciada en su momento a 21 años de prisión. La historia ha dado un vuelco, bueno, es un proceso. Es un proceso que se ha realizado y que hoy tiene un capítulo muy importante con este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que, bueno, le está diciendo a la PGR que tiene que indemnizarla. Jacinta, ya nos contó Andrés cómo fueron las cosas, pero ¿cómo recuerda usted la situación que se vivió con esos policías? ¿Qué tipo de cosa ocurrió
como para que esos policías las hayan acusado a usted, a Alberta y a Teresa de lo que las acusaron? ¿Ustedes vendían ahí? ¿Ustedes tenían...? No, yo todo el tiempo hemos estado ahí en el tianguis, pero yo sí, en el tianguis de Santiago, sí. Los domingos, nada más los domingos, pero yo siempre vendo helados o aguas frescas, paletas. Ese es mi trabajo, siempre he trabajado con ellos. ¿Y los policías llegaron a llevarse la mercancía de algunos de los que estaban en el mercado? Bueno, yo no me di cuenta porque yo estaba dentro de la misa. Es que allá empieza la misa. Entonces yo me metí a misa, arreglé mis cosas, preparé, lo dejé allí, encargué la que estaba de lado y me metí a misa y salí como si nada. Pues yo no sabía qué había pasado, ni para nada. Nomás que en ese momento cuando yo fui a otra farmacia de otro lado de la carretera, fui a inyectarme, entonces en ese momento iba llegando en ellos. Y entonces ahí donde me volteé yo y mi hija andaba, me volteé a ver qué pasaba o qué decía, porque decía que así uno iba a pagar las cosas que habían llevado. Entonces lo que yo le dije a mi hija, pero ¿cómo van a pagar si son agentes? Entonces nos quedamos y no supimos cómo grabaron y salí en el foto y nada más por eso. Por estar en ese momento pasando por ahí, literalmente. Sí. Ese, Andrés, un caso que nos muestra muchas aristas de problemáticas muy profundas. Desde luego, la arbitrariedad de una acusación por parte de una autoridad policíaca que derivó en sentencias como la de Jacinta en 21 años, que ahora, bueno, pues afortunadamente salió de la cárcel, aunque estuvo más de 3 años ahí, como ya dijo, y ahora estamos frente a una acción del Estado mismo que tiene que responder a una sentencia y que dentro de esa sentencia está este tribunal que dice PGR, indemnízala. Es evidente que tiene que ser un tema en términos informativos cuidadoso, no se trata de que se diga qué cantidad ni mucho menos porque no es el tema, sino la resolución de la justicia sobre un acto del Estado mexicano, de agentes del Estado mexicano, que tiene que ser resarcido. ¿Qué expectativas tienen de respuesta de la PGR ante esta resolución del tribunal? Claro, bueno, la PGR interpuso las revisiones fiscales en contra de las sentencias que dicen prácticamente lo mismo en el caso de Alberta y Teresa. ¿Qué significa esto? Una, que no quieren acatar lo que ya un tribunal dijo. Dos, tampoco lo que la primera sala de la Suprema Corte dijo, porque en la sentencia se estableció que no existió el delito y que no era fehaciente ni verosímil lo que había dicho los agentes federales de investigación, es decir, fabricación tanto de delitos como de culpables. Y en esa revisión vuelven a rescatar la averiguación previa, vuelven a decir que actuaron de una manera regular. También en algunas partes se puede ver, digamos, algunas, hemos dicho, como joyas de estos discursos que manejan, porque, por ejemplo, mencionan varias veces que la PGR no es el Estado mexicano, y lo ponen con letras mayúsculas y en negritas y subrayado. Eso es lo que ellos dicen, pues a nosotros nos da mucha risa. Pues, claro pues que son parte del Estado mexicano, son parte, ¿no?, del Estado mexicano, y la ley está diseñada para que el Estado mexicano responda y se va a particularizar en la dependencia que es. En este caso, la PGR la que le causó el daño, la que causó un daño por haber actuado mal. Entonces, está totalmente comprobado eso. Y lo que realmente quizá le preocupe más a la PGR, porque ahí lo manifiestan, es que se cree precisamente el precedente de que las personas que salgan absueltas cuando son injustamente llevadas a prisión puedan acceder a una reparación. Pero es precisamente lo que hay que hacer ya en este país, porque hasta este momento no había ninguna vía clara para poder, reparar los daños a las personas que han sido injustamente acusadas, y dos, para quitar o para decirle a la autoridad, piénsatela 2 veces antes de hacer una violación a los derechos humanos, como en el caso que vemos y como en tantos casos que existen hoy en México. Jacinta, usted, bueno, salió de la cárcel, regresó a su comunidad. ¿Qué sucede con una comunidad como la de usted cuando se conoce su historia, cuando las personas que son de su familia, sus vecinos, saben que regresó? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven usted? Cuando yo llegué con ellas, bueno, yo cuando llegué con ellos sí,
Bueno, los primeros días que ellos supieron que yo había llegado, pues todos vinieron a visitarme, a verme, que qué bueno que ya había regresado. A darle la bienvenida. Sí, y ellos dicen, pues qué bueno, y dice, ya te estábamos esperando, te extrañábamos. Y yo llegando, pues uno lloraba, y uno llevaba un pollitos, ahí sí, me llevaban pollo, porque ya pues tenía muchos pollos y esos guajolotes y todo, sí. Y ya no tenía. Entonces uno llegaban a llevarme uno, dice, pues te traje discúlpeme. Para que lo reponga. Discúlpeme que no fui a visitarte cuando estabas allá o cuando más lo necesitaba. Y ya luego así, los primeros días, porque vine acá en México, no me dice que muchos llegaba y no me encontraba. Ya cuando regresé, pues ya llegaba uno por día, dos, así. Me llegaban, pues me traía fruta, así cualquier cosita me traía. A visitarme ya duré tiempecitos para salirme al tianguis como siempre. ¿Y ya regresó al tianguis? Sí, luego, pero sí tardé meses para regresar. Para regresar. Sí, porque sí me daba pena de llegar ahí con toda la gente, ¿no? Y ¿sentía pena por haber estado en la cárcel o por qué pena? Sí, pena, pues me daba pena, dices, pues sí, aunque no hubiera hecho nada, pero ya ve que hay unos, pues, ay, ella la que estuvo en la cárcel, ella la que fue allá. Y entonces, pues sí me daba pena de escuchar que ella estuvo en la cárcel, hasta todavía de repente, pues como que no puedo creer que sí estuve yo en la cárcel, pues sí se siente feo. Yo sentía feo, porque yo nunca pensé que algún día iba a llegar yo allí o iba... Porque donde yo vivo, pues desde que me acuerdo nunca he visto señoras que van en la cárcel, menos las muchachas jóvenes. No es lo mismo que una ciudad ahí en un rancho. Y entonces pues sí da pena porque sí, pues soy la primera que me fui en la cárcel, nunca había visto personas. Y le tardó unos meses en regresar, pero ya regresó. Sí, ya regresé. A su vida normal, sí. Razonablemente bien. Sí, igual. Pues no muy bien, pero pues tengo que echarme gana para olvidarle de todo. ¿Regresó a vender lo mismo? ¿Agua y paletas? Sí, lo mismo. Sí, lo mismo, como decía hace rato, pues mis clientes son los niños, los jóvenes que siempre he estado con ellos, platicando, reírme, y con todo eso pues se me pasa lo que pienso, ¿no? Oiga, dígame una cosa, Jacinta. Usted está saliendo en la televisión. Si usted tuviera que decirle algo a la Procuraduría, que es a quien le pide el tribunal que haga algo para que lo que sucedió, bueno, tenga una compensación, para que lo que sucedió tenga una respuesta, déjeme hacer una pausa y piense qué es lo que usted quisiera dejar como mensaje. ¿Qué le dice usted a quien tiene ahora esa responsabilidad de atender lo que el tribunal decidió el día de hoy? Después de la pausa, volvemos. Gracias, Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro PRO, por estar aquí en este programa hablando de Jacinta. Gracias, Jacinta, por permitirnos escuchar su historia. Nos quedan algunos minutos. ¿Cómo se despide? ¿Con qué mensaje nos deja? Bueno, pues bueno, como yo siempre he dicho, yo creo que estoy aquí con ustedes, pues para que los agentes o personas que le quiere hacer a otras personas, pues que piense, como dice, que piense antes de hacerlo, porque a veces pues nos metes o nos llevas así injustamente. Y entonces por eso estoy aquí, como decía hace rato, estoy aquí no por el dinero ni porque lo que me van a, sino que para apoyar a otras personas, que esta historia o esta que me pasó, que no vuelva a pasar a otras personas, porque es muy difícil estar uno allí, como tanto uno como tanto la familia, de lo que le gasta uno, lo que uno no lo tiene, de pagar en abogados particulares, no ahorita como mis abogados que traigo ahorita, pero sí al principio, porque uno no sabe, pues sí se gasta uno mucho de lo que, pues, hacer en préstamos, préstame o para el abogado, y cuando uno no lo tiene. Pues gracias, Jacinta, por estar aquí para contarlo. Y nos despedimos, Andrés, con un breve comentario tuyo. Pues nada, esperar que la PGR acate esto en beneficio de la sociedad mexicana,
que pueda reconocer, como en su momento lo hizo al retirar la acusación de Jacinta, reconocer que esto es una violación a los derechos humanos y que debe ser resarcida y que es justicia esto. Entonces, pues agradecer y también felicitar al tribunal por estas sentencias y bueno, que sirvan para muchos casos más. Y dices que se hace jurisprudencia por los 3 casos que se suman con el de ella. Así es, el de Alberta Alcántara, el de Teresa González y el de Jacinta Francisco tienen un mismo componente de reparación del daño y entonces ya se puede asentar una jurisprudencia porque en materia administrativa en este tribunal solo son tres precedentes para que los que se requieren, que se cumple con este que se da a conocer el día de hoy. Pues gracias nuevamente, Jacinta, por estar aquí, gracias por estar aquí a Andrés en esta conversación y bueno, pues nos quedan varias cosas que nos gustaría haber compartido con el auditorio. Habrá oportunidad, por ejemplo, parte de las vivencias en la cárcel que comentamos fuera del aire, pero bueno, que forman parte de una realidad también importante en el sistema penitenciario mexicano. Por lo pronto, hasta aquí quedamos. Gracias a los dos nuevamente y gracias a usted que nos permitió acompañarle y bueno, compartir estas informaciones sobre esto que bueno, ahora lo que sigue es esperar la respuesta, como dice Andrés, de la Procuraduría General de la República sobre esto que ha resuelto este tribunal el día de hoy. Así que estaremos al pendiente para seguirlo comentando. Gracias por estar aquí y hasta mañana. Jacinta Francisco Marcial, la indígena otomí acusada falsamente de secuestrar a 6 agentes ministeriales, esto fue allá en 2006, deberá ser indemnizada económicamente por la Procuraduría General de la República por los 3 años que pasó injustamente en la cárcel. Así lo determinó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que además concluyó que la Procuraduría hizo mal su trabajo y por lo tanto debe ofrecer una disculpa pública a Jacinta Francisco. La reparación económica deberá cubrir los 3 años que ella no pudo trabajar por estar en prisión, además de una cantidad adicional por daño moral, por las afectaciones a su honor, su reputación y su vida privada. Jacinta fue detenida y acusada en 2006 junto con otras 2 mujeres, Alberta Alcántara y Teresa González, de secuestrar a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, pero fue liberada 3 años después por falta de pruebas en su contra.